aprendiendo un poco más, apoyándonos en esta capacitación o presentación de nuevas ideas a nuestros clientes. Este es uno de los tantos webinars que hemos hecho, aprovechando la oportunidad de la situación, de la conectividad, etcétera, y nos da gusto de que estén ustedes en este webinar. Vamos a presentarles las opciones de cómo bajar costos y estandarizar procesos con reciclados de alta calidad y otros productos y otras formas más, ¿verdad? La idea es justamente bajar costos sin perder la calidad en su proceso de extrusión de película. Entonces tenemos a Juan Carlos Luzuriaga, que es jefe de Recicle y también es experto en lo que tiene que ver con innovación y desarrollo, digamos, de procesos y materiales, ¿ok? Les pongo a conocimiento que las preguntas serán respondidas al final del webinar y si necesitamos que sean escritas en el chat, yo estaré leyendo las preguntas a Juan Carlos una vez terminada la exposición para que todas sean respondidas. Les pedimos por favor que sus micrófonos estén apagados para poder tener un mejor entendimiento y no se preocupen que responderemos las preguntas al finalizar, ¿no? Bienvenidos y doy la palabra a Juan Carlos. Bueno, buenas tardes con todos. Creo que con muchos de ustedes me conocen, pero un poquito lo que es mi perfil. Yo soy especializado realmente en la parte técnica de los materiales aquí en Nutec, especializado en la parte de plásticos. Estuve durante el desarrollo de Braskem y Desa cuando abrió la nueva planta en México y estuvimos aquí desarrollando producto en Ecuador. Y ahora estoy en lo que es el reciclaje plástico, dirigiendo la planta de Recicle, desarrollando los nuevos productos que van a ser la tendencia de aquí a 10 años, ¿no? Bueno, un poco este webinar fue diseñado para darles una oportunidad de un poco abrir la mente y ver qué otras posibilidades uno tiene para poder desarrollar productos que nos ayuden a competir actualmente en la situación que estamos. Y en la situación que estamos, un poco viendo el panorama global, estamos con una recesión, ¿verdad? Entonces, la demanda ha bajado, la oferta se mantiene igual. Eso quiere decir que va a haber mucha competencia y el más eficiente y el que sepa manejar bien su negocio, pues va a ser el que salga adelante. Pero yo pienso que lo más importante después del COVID o post-COVID va a ser la fuerza que impulse hacia un cambio medioambiental. Los plásticos de un solo uso han venido siendo atacados durante ya 5 años o más, pero ahorita ya marcamos un punto de inflexión crítico, porque ya entramos a la última década del tiempo máximo que tiene la ONU y la Unión Europea de hacer un cambio drástico hacia los plásticos de un solo uso. Esto involucra prohibiciones, esto involucra impuestos, esto involucra regulaciones que no solo se ven en el continente europeo, sino que ya se está hablando y ya se está aplicando dentro del continente americano, incluyendo Estados Unidos, que ya están debatiendo la ley de economía circular en el Senado, incluyendo Ecuador, que ya tiene una normativa, y incluyendo a un país cercano a la región que es Chile, que va a tener una prohibición total de la funda tipo camiseta este agosto, ¿verdad? Dice la ONU que para el 2040 habrá 4 veces la cantidad de plástico en el mar. Entonces es una situación crítica y pienso yo que va a ser aplicada con rigurosidad. Y para eso nosotros tenemos que estar pendientes del cambio y saber qué es lo que viene. Perdón. Y pues Colombia también acá arriba, que forma parte de la Alianza del Pacífico, también tiene la meta que para el 2030 tiene que reducir drásticamente los plásticos de un solo uso. Esto a nivel gubernamental, pero a nivel privado también ya se está hablando sobre la iniciativa Visión 2030, donde la parte privada está invirtiendo para justamente hacer un sistema de recolección de sus residuos, ya sea metales, papeles, químicos, plásticos, para poder acelerar este proceso y no quedar al último a que caiga
una ley que no beneficia al comercio y a la demanda, ¿verdad? Un poco hablando del Ecuador, Ecuador tiene un mercado de 360.000 toneladas plásticas al año. Entre esto de aquí, el 60 al 70% son polietilenos, donde el grado más comercializado son los grados película, ¿verdad? Aquí entra, diría que la mitad, un 20% viene a ser parte de plásticos de un solo uso, en lo que son polietilenos, y parte un poco más pequeña viene a ser lo que es polipropilenos. Aquí, como les dije, aquí hay una regulación, hay un impuesto, la funda camiseta y de acarreo, donde debe contar con 50% reciclado post-consumo. Esta parte es importante recalcar porque existen dos tipos de reciclaje, lo que es el post-industrial y el post-consumo, pero las regulaciones a nivel internacional van enfocadas hacia el post-consumo. Y esa es justamente la rigurosidad que se está aplicando. Y aquí internamente también ya se está hablando sobre las nuevas leyes, como la Ley de Economía Circular, enfocada en el REP, que es la responsabilidad extendida del productor, y la Ley de Reciclaje Inclusivo. En esto de aquí hemos estado estos últimos meses con ACEPLAS, hablando con justamente la Asamblea Nacional. Esta nueva ley lo está dirigiendo el asambleísta Burnos, y va muy enfocado hacia la responsabilidad extendida del productor. Esto quiere decir que el que envasa alimentos, el que hace un empaque secundario, él va a estar obligado a recolectar su producto y pasar información que avalice que ha recolectado parte de su producción. Aquí Nestlé ya comenzó a hacer el trabajo. A partir de este año, ellos ya tenían una meta de recolectar un 30% de los plásticos que ellos producen y botan al mercado. Ellos lo llaman la neutralidad. Entonces, ellos producen 100 y van a recuperar 30. Y de esta forma están queriendo llegar a ser al 100%. Entonces, es algo que se viene, no solo en Ecuador, se está hablando a nivel regional, a nivel internacional, y es algo donde tenemos que trabajar en equipo, porque cuando ya al cliente nuestro le ponen una regulación de esta severidad, uno tiene que acompañarlo porque finalmente lo va a afectar a él, lo que le afecta a él nos afecta a nosotros. Entonces, nosotros como NUTEC ya estamos trabajando en crear esta red que nos ayude a crear un sistema de recolección de plásticos post-consumo y de esa forma ayudar a los clientes finales a poder hacer un sistema de recolección óptimo de su desperdicio. Bueno, con esta premisa vamos a entrar un poco a la materia. Esto de aquí lo vamos a dividir en dos temas. Uno, el ahorro de costos, ¿verdad? Que vamos a hablar sobre materiales. Vamos a hablar sobre un proceso intermedio en la producción, que es los cambiadores de mallas, que va muy enfocado hacia los materiales reciclados, que va a ser la nueva tendencia aquí en adelante. Y sobre la coextrusión. Esos tres puntos son los más importantes, aparte de los que ya sabemos de eficiencia de máquina, pero esos puntos son claves que hay que analizarlos de aquí a la década, de aquí al 2030, porque muchas cosas van a cambiar, como lo está cambiando el día de hoy. Dentro de los materiales tenemos los carbonatos. Muchos de ustedes ya lo conocen, pero creo que el concepto ahorita de los carbonatos es muy generalizado y muy básico. Entonces, un poco quiero extender el tema sobre los carbonatos para que sepan que existen diferentes calidades y diferentes tipos. Que cada tipo y calidad les va a ayudar a reducir costos, a reducir el desgaste del tornillo y finalmente a que la aplicación final sea lo más acorde al carrier del producto. El carrier me refiero a la resina base. Entonces, ¿qué son los carbonatos? Los carbonatos son minerales, ¿verdad? Hacer un mineral es más económico que un polímero, porque el proceso de producción es mucho más sencillo y mucho más eficiente. Al ser también un mineral, tiene una pigmentación natural que es blanca, entonces esto ayudará justamente a reducir los niveles de pigmentación que tengan en su artículo. Entonces, su nivel de pigmento o master batch blanco será uno sin carbonato y otro menor
con carbonato, justamente porque ya le da una base blanca a su producto. Es un material abrasivo por naturaleza, es un mineral justamente. Lo que hacen los productores de carbonato, además de plastificarlo con una resina base que usualmente son lineales, pero hay de todo tipo dependiendo de la aplicación, ponen una cera. Esto le permite a que una vez que entra en el tornillo, permita cierto desenvolvimiento del material, evitando la corrosión del metal por un tiempo más prolongado. Hay calidades diferentes, va a depender mucho del tamaño de partícula. Usualmente aquí en Ecuador uno compra el carbonato por el costo por kilo, pero no hacen un análisis de la corrosión del tornillo en el tiempo, ¿verdad? Esto es muy importante porque rectificar un tornillo o rellenarlo es costoso y eso no se aplica dentro de los costos de la producción si es que se utiliza un carbonato con un cierto tipo de tamaño en partícula. Entonces, si uno está pensando en cuánto me va a costar el cambio de tornillo, hay que pensar qué tipo de carbonato tenemos que comprar. Existen carbonatos de 7, 8 micrones que son gruesos, son mucho más abrasivos, pero va más aplicado hacia productos que van en esa misma dirección, que no necesitan capaz un paquete de mallas que filtre, sino son gruesos y se mantienen durante el tiempo. Un ejemplo puede ser los sunchos, que es una extrusión simple, sin filtros y permite tener cierta cantidad de carga de mayor volumen. De ahí vienen los carbonatos con 2 a 3 micrones, que esto usualmente es el común denominador en el mercado. Se lo utiliza mucho en la funda camiseta, pero lo que no analizamos realmente es que esto sí tiene una incidencia en el tornillo. Y no solo en el tornillo, sino en la dispersión del carbonato alrededor de la pared de la burbuja, de la película. Como sigue siendo 2 micrones, 3 micrones, no va a ser muy visible, pero si es que uno va a poner un pigmento, un aditivo, es muy posible que se acumule en esa partícula y cree aglomeraciones de color en un punto y en otro punto no, además de la corrosión en el tornillo. Entonces, siempre uno tiene que buscar al momento de querer corroer menos al tornillo y también economizar. Obviamente va a ser un poco más caro el costo porque viene con un proceso más sofisticado, es buscar tamaños de partícula menor a 1 micrón. De esa forma ustedes siguen ahorrando el costo porque va a haber una diferencia con el polímero, más o menos entre un 20-30%, y van a tener la eficiencia de máquina, van a tener la estabilidad del producto y la calidad alrededor de la película para tener un buen desempeño. Si ustedes hacen el análisis del tornillo, usualmente cuando se utiliza menos de 1 micrón, tiene una durabilidad más de 10 años, pero bueno, es difícil calcularlo en ese tiempo, ¿verdad? Pero hay que hacerlo para tener claro cómo va a ser el costo de la película. Va a tener una incidencia en el tiempo si es que pues, el tamaño es del doble o el triple. Eso va a reducir su vida útil 25%, usualmente dura 7 años. Entonces, eso hay que tenerlo costeado, eso hay que saberlo para poder escoger un carbonato ideal. No quiere decir que no podamos utilizar el 2 a 3 para la funda camiseta, pero siempre es mejor pensar en el largo plazo que se utiliza, se ahorra, pero el tornillo también va a dar la eficiencia en el tiempo durante la producción. Porque ustedes saben que estoy hablando de 10 años, ya cuando el tornillo está severamente desgastado, pero uno ve el desgaste en los fletes en poco tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de un año, 2 años, ya se ve que los fletes disminuye su espesor y eso puede causar de que reduzca el rendimiento de su espesor. Y algo importante que no se toma en cuenta, creo que nunca, es la resina base, el carrier, que sea la más adecuada a la aplicación. Nosotros tenemos 4 tipos diferentes de carbonato. Tenemos el nanocal, que puede venir en base lineal, puede venir en base de alta densidad y puede venir en base en polipropileno. Depende de la aplicación, si es muy exigente, digamos un rafia, donde se le da el estiramiento a la película hasta 500 veces, ¿sí? Se lo estira. En eso de ahí no puede haber ni un gramo ni una pepa,
porque cuando estás trabajando en líneas rápidas con una Stallinger, esa pepita, ese grumo, puede causar un rompimiento de la línea. Y eso es un problema después justificar el tiempo perdido para poder retomar la operación. También tenemos UCAL, que en UCAL también viene con sus diferentes tipos de base de resina, dependiendo de la aplicación, que tiene los micrones de entre 2 a 3, y es usualmente más económico que el NanoCal, pero como lo explicaba, dependiendo del tamaño de la partícula, va a haber una mayor afectación dentro del tornillo. Y finalmente tenemos el TiCal, que el TiCal tiene entre 7 y 8, son para aplicaciones más gruesas, de paredes gruesas, que no tengan una exigencia muy alta, y esto se utiliza justamente para extrusiones de perfiles gruesos. Dentro del reciclado voy a hablar de dos temas. Obviamente de que por ser reciclado, el concepto del reciclado es más económico que el virgen, entonces estamos tocando el primer tema de los costos, aunque creo que durante esta década vamos a ver un cambio muy fuerte en los precios del reciclado por la tendencia que hay natural de la demanda. Pero también me quiero enfocar hacia la estandarización del proceso, porque usualmente un reciclado se lo denomina como una mala calidad, como grumoso, como sucio, y muchos de ustedes ya han corrido materiales reciclados post-consumo, porque post-industrial obviamente tiene 1 o 2 procesos y son prácticamente virgen. Pero cuando hablamos de un post-consumo, tiene que tener cierta adecuación, tiene que tener cierto tratamiento para que llegue a parecerse lo más posible a un plástico virgen. El uso de los materiales reciclados no solo debe estar enfocado a conseguir un menor costo. El costo por kilo es importante, es importantísimo, pero no es el mayor costo. Es muy importante su calidad para no afectar al proceso, generar mayor desperdicio y obtener propiedades mecánicas óptimas. Como les explicaba, hoy en día ya hay una regulación, ya hay una normativa, que las fundas camisetas van a tener un impuesto de 4 centavos este año, el próximo año será 6 centavos, el próximo año será 8 centavos y finalmente llegará a un tope de aquí a 4 años de 10 centavos. Estamos hablando de 10 veces o más el costo de la misma funda. Entonces, cuando estamos hablando ya de que tienen que, por normativo, utilizar un 50% reciclado post consumo, uno tiene que enfocarse mucho en que el proceso sea muy estable, porque si estamos hablando capaz de 1 tonelada, 2 toneladas del proceso, pues no tiene mucha afectación, capaz hasta resulta apropiado cerrar la línea, ¿verdad?, de fundas camiseta o funda de carrera, pero cuando representa 100% de tu producción y produces 200, 300 toneladas, cuando tú ya tienes que adicionar 50% de reciclado post-consumo, tú tienes que buscar algo que te rinda, que te permita cumplir la cuota de producción y que te permita cumplir el volumen para ser eficiente. Entonces, hay que enfocarse en buscar un reciclado post-consumo el cual sea el más apropiado y que esté más enfocado en ser estandarizado, tanto sus propiedades de control, que es índice de fluidez y densidad, como para cumplir lo estándar de la aplicación. Digamos, en funda camiseta estamos hablando del rasgado, de una pieza inyectada de polipropileno estamos hablando de un impacto, o de la fluidez para que llene el molde correctamente sin afectar la máquina por presiones excesivas. Entonces, hay que tomar medidas en las cuales primero hay que buscar el material indicado con la calidad indicada y obviamente hay que ajustar un costo en el cual uno pueda seguir siendo competitivo. Pero si de producir 200 por cambios de mallas, por inestabilidad del globo, por impresiones defectuosas, entonces ahí el costo por kilo no va a afectar tanto como realmente la merma, el desempeño o la productividad que ustedes tienen en su fábrica. Entonces la estandarización del proceso con un reciclado de alta calidad tiene que estar enfocado en 5 puntos, ¿verdad? Primero, si es que la normativa te enfoca en post-consumo, tiene que tener un excelente filtrado. El proveedor tiene que determinar en su ficha técnica qué filtración tiene el material
para que ustedes sepan que ese filtrado es suficiente para que ustedes puedan correr durante 3, 4 días con los mismos filtros del proceso. Cuando el filtrado no se dice y ustedes utilizan el material variable, si no está estandarizado, van a tener cambios de filtro cada 3 horas o cada hora. Y eso es un problema cuando estás hablando de productividad. Poca o mínima degradación. Como aditivo existe el antioxidante. No sé si ustedes lo conozcan, pero el antioxidante permite que las moléculas que forman el polietileno o el polipropileno no se rompan. Al momento de romperse crean radicales libres. Esto cuando está liberado y aquí existe un golpe entre una molécula y otra, esto se va a desgarrar muy fácilmente. Entonces, si estamos hablando otra vez de un material post-consumo que ya ha pasado un ciclo de vida de 1 o 2 años de la intemperie, uno tiene que preocuparse de que no se siga degradando, porque al momento otra vez de reciclarlo, uno tiene que lavarlo, pasa por ciertos químicos, nuevamente se lo seca con calor y otra vez se lo vuelve a meter a la extrusora para peletizarlo y ustedes lo vuelven a utilizar en su extrusora para sacar el producto final. Tiene 4 etapas más de degradación, además de obviamente la primordial, que es la que pasó ya por la intemperie, que pasó por el basurero, que tuvo ya su vida útil afuera. Entonces, primero, hay que recuperarlo. Segundo, hay que aditivarlo con antioxidante, preferiblemente durante el peletizado. Y tercero, lo más apropiado es que se lo vuelva a aditivar con antioxidantes al momento de extruirlo para hacer la aplicación final. Es súper importante, aunque suene que es costoso, pero su producto final va a ser el adecuado, va a tener menos probabilidad que no esté estandarizado, que tenga calidad 1 y que tenga calidad 10. Y tercero, va a haber menos reclamos. Y un reclamo del cliente puede costar al cliente. Entonces, el uso de antioxidantes en la formulación es necesario cuando estamos hablando de materiales postconsumos. Y las propiedades de control, por lo menos las de control. Porque cuando uno está hablando de propiedades de control, por lo menos sabe qué índice de fluidez y densidad tiene el producto. Lo básico para comenzar una producción. Ya, si queremos extendernos más allá, tenemos que definir cuál es el producto, ¿verdad? Como les di el ejemplo antes de la funda camiseta o la pieza inyectada, cada uno, lo preferible es que venga con su módulo de inflexión, que es su rigidez, para que sepamos que por lo menos la silla al momento de sentarlo no se va a desbaratar, y su impacto, para saber de que cumple con el estándar. O una funda camiseta que tenga su elongación y que tenga su resistencia al rasgado. Es súper importante para que ustedes puedan tener la confianza de que el producto cumple con las especificaciones para el producto final de ustedes. Pero creo que ya se hace a nivel europeo esto de aquí. Te venden el reciclado con una ficha técnica. No es algo nuevo. A nivel, diría, de la región, sí se encuentran empresas que ya te dan una ficha técnica para el material reciclado. Y hablando de Ecuador, creo que somos los únicos que hacemos una ficha técnica designada a las propiedades de control y a la estandarización de colores. Después vamos a ver el tema, bueno, el tema de colores también influye aquí, porque si uno tiene un color variable, a menos que haga pues un negro, un gris, un color más oscuro que absorba el resto de colores, el color va a afectar al producto final. Y si ustedes buscan estandarizar también el color para su cliente, es importante que tenga también un estándar el color de material reciclado que están comprando. Información técnica, como les dije, ficha técnica. Lo básico, propiedades de control. Si no cuentan con propiedades de control, ustedes no saben con qué están trabajando. Y eso va a ser mucha prueba y error, y seguramente cada lote va a ser variable. Para eso necesitan certificados de calidad por lote. Así les garantiza el proveedor de reciclado, ok, está dentro del 2 y el 3, listo, ese es mi índice de fluidez. Cada certificado con cada despacho les va a garantizar de que está dentro del rango. Si sale fuera del rango, pueden tener problemas en su procesabilidad, ya sea mayor
mayor o menor el índice de fluidez. La tecnología del peletizado es importante porque mientras... Ahí entramos un poquito adelantando al tema de filtrado, al tema de mallas, que si no tiene la tecnología suficiente o necesaria va a haber una mayor degradación, porque hay filtros manuales, hay filtros automáticos. Lo mejor es que sea lo más automatizado posible, porque de esa forma uno no le deja al material tiempo de residencia dentro de la extrusora. Si deja el tiempo de residencia dentro de la extrusora, se va a degradar, porque dentro de la extrusora hay cizallamiento y hay calores, hay temperaturas elevadas. Entonces hay que evitar de que pase eso, porque se va a degradar. Y segundo, la tecnología es importante, porque mientras más rápido pase el material por la extrusora y menos tiempo de residencia tenga, va a evitarse mayor degradación. El uso de aditivos de alto desempeño. Esto se lo puede usar tanto al momento de peletizar como al momento que ustedes quieran producir su aplicación final. Entonces, al repotenciar el plástico reciclado por su degradación, lo que son polietilenos se reticulan y se hacen, al momento de reticularse, se vuelven mucho más densos y se vuelven más duros de extruir. Los polipropilenos, en cambio, se rompen los radicales, no se reticulan, pero al momento de romperse las cadenas se vuelve mucho más fácil de procesar. Incrementa su fluidez, baja su módulo de flexión, se vuelve más blando y también incidencia en el impacto, se vuelve menos resistente al impacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si yo tengo un polietileno que se degrada, se vuelve más duro, tengo que ayudarlo a que fluya, tengo que ayudarlo a que se elongue, tengo que ayudarlo a que tenga mejor flexibilidad. Entonces tengo que poner materiales de muy baja densidad para ayudarlo a que su densidad baje y a que se suelte un poco más. Si estamos hablando de polipropilenos, lo mejor es poner cargas, porque así yo voy a ganar la rigidez que necesito del material. Y si estamos hablando de impacto, tengo que poner igual materiales de muy baja densidad para que igual gane flexibilidad. Si es que busco algo entre los dos, tengo que diseñar un producto en el cual evalúe, si es que quiero más rigidez, aumento el carbonato. Si es que quiero más flexibilidad, disminuyo el carbonato y aumento los materiales de baja densidad. O llegar a un nivel intermedio. Pero esto es necesario, porque si estamos hablando ya de una exigencia, que en esta década la vamos a ver, tenemos que pensar en cómo hacer que ese reciclado vuelva a retomar sus propiedades para poder incluirlas dentro del proceso. Y algo muy importante, y creo que va a ser un común denominador, es que hay una mezcla con virgen. ¿Cuál es el problema del reciclado hoy? Que eso va a cambiar. Hoy el reciclado es sucio, tiene color, en tener un color estable es muy difícil, viene con impurezas, no es igual entre cada material, entonces va a haber diferencia en cada producto. ¿Y cómo resolvemos esto aquí? Con todo lo que le he dicho, hay la muy probabilidad de que la variabilidad que hay así entre todos esos factores se haga mucho más pequeña. Estandarizas colores, estandarizas propiedades mecánicas, estandarizas propiedades de control y logras hacer la brecha mucho más corta. Pero ¿cuál es realmente el motor de una buena productividad y una buena producción? El virgen. El virgen es el más estable, el virgen es el que tiene las propiedades mecánicas intactas, el virgen es diseñado, no es variable. Entonces tú con el virgen realmente es el que le da el impulso al material reciclado a tener una buena producción, a tener una estandarización del proceso. Yo he estado en compañías donde utilizan 100% reciclado para una funda de basura y ellos tienen mucho scrap, tienen muchos problemas, pero el producto lo da. Pero ya cuando estamos hablando de que tengo que transformarme a utilizar cierto porcentaje de reciclado de 0 a 50 o 40 o hasta 100, hay que hacerlo transitorio. Y ahí es donde el virgen va a ayudar a marcar una diferencia. Esto es un poquito el ejemplo que hemos hecho durante, ya van a ser 2-3 meses, desde que, bueno, realmente llevamos 1 año y medio, un poquito más, desarrollando líneas de reciclado para polipropileno. Tenemos ya algunos meses en polietileno
y hemos hecho mucha investigación y desarrollo. Esto es un poco sobre los polietilenos, porque estamos realmente hablando sobre extrusión de película, y la película es 90% polietileno, si no es más. Entonces, este es justamente el enfoque que hicimos, un análisis versus otro reciclado que encontramos en el mercado con un cliente, ¿verdad? Entonces, con ellos decidimos tomar este reciclado, hacer una prueba de laboratorio interna gratuita para que ellos sepan por qué están trabajando. Tenían problemas porque primero los filtros se tapaban muy rápido y segundo en la impresión, como viene con grumos, realmente la impresión no es nítida, sino uno va a ver puntos blancos que mientras más contaminación tenga, obviamente los puntos van a ser más recalcados. Entonces, decidimos hacerlo internamente por solicitud del cliente, una inspección del material, y nos topamos con esto. Por el microscopio vimos que primero la coloración no ayudaba, él quería sacar un producto blanco y con este producto le salía beige, entonces no lograba tener realmente el color que necesitaba para que la impresión del cliente resalte. Entonces, primero hicimos un tema de coloración que visiblemente se notaba, pero quisimos verlo un poco más adentro. También tenía que utilizar un aditivo anti-lysing que absorbe la humedad y la distribuye, la elimina durante el proceso. Es más o menos un desecante, pero es un aditivo mucho más eficiente que el desecante y también ayuda para justamente el tratamiento corona, ¿no? Entonces, este aditivo es costoso. Este aditivo creo que está entre $2, $3 más o menos, pero es costoso. Entonces tenían que utilizarlo porque también ponían carbonatos y al ser mineral absorbe humedad. Entonces se nota claramente en la diapositiva que la humedad se queda dentro del pellet con estas burbujas que están. Aquí se retiene la humedad, se retiene el aire y esto es el problema que causa una vez dentro de la extrusora. Como no tiene dónde escapar, esto se va a ver reflejado en el globo y muy probable se va a arrancar el globo. Ya ustedes son muy expertos, inclusive más que yo, en el tema de procesabilidad y entienden a qué me refiero. Y no solo es eso, el tema del corte de pellet, aunque parezca absurdo, es importante, porque una buena alimentación de la zona de toma de la extrusora va a ayudar a que primero las presiones sean homogéneas dentro del tornillo, eso va a afectar directamente a la burbuja, y segundo de la inestabilidad, porque va a haber un flujo cambiante, a veces va a alimentar más, a veces va a alimentar menos, y eso se va a ver en el flujo del material y obviamente en la burbuja, va a haber variación de espesores. Entonces, esto es lo que presenciamos, un mal corte, vimos burbujas adentro, vimos que la tonalidad no era la adecuada y además la cantidad excesiva que hay adentro de contaminantes. Este es nuestro material, esto es nuestro baja densidad BF216 y por tonalidad estamos muy parecidos al virgen. Tenemos una tonalidad clara que se la puede utilizar para pigmentar con blanco, más bien tuvimos un buen resultado con el blanco que sacamos. Yo les muestro cuál fue el resultado. Y aunque tengamos el postconsumo y la tecnología para poder filtrarlo y poder ser eficientes en nuestra producción y en la degradación del material, seguimos teniendo cierta contaminación. Pero esto va a ser natural. Lo que hay que hacer es reducir el nivel de contaminación al mínimo posible, para que esa forma, al momento de imprimir, no haya novedades que tengamos puntos blancos o que no se llene la impresión con la calidad que necesitamos. Obviamente, si estamos incursionando en este tipo de aplicaciones o en este tipo de normativas, tiene que el mismo proceso de tolerancia que ustedes van a tener sobre el material reciclado, su cliente final tiene que entender de que tiene que existir cierta tolerancia, porque va a ser muy difícil llegar a estandarizar algo perfecto. A estandarizar me refiero a un rango de tolerancia. Mientras más estrecho, muchísimo mejor. Y esa es la idea. Hay que tener cierta flexibilidad, pero una flexibilidad que se maneje dentro de un rango.
Para las líneas de película tenemos desarrollado 3 productos. El más nuevo es el F23.3. Lo que ya tenemos desarrollado es el MI33.3, que es este que está acá, ¿verdad? Es un material gris. Ahora, en la línea cromática, el gris no es negro. El gris es una mezcla de blanco con negro. Al tener blanco, el blanco absorbe las tonalidades que se vaya a pigmentar. Entonces, con este blanco, con este gris, hemos tenido la capacidad de obtener un blanco plateado. Hemos tenido la capacidad de tener un rojo. Hemos tenido la capacidad de tener un azul, un verde, un café y obviamente un negro. Pero al tener blanco dentro de su composición, nos ayuda a que la luz absorba y podamos dar la tonalidad que el cliente necesita. Si es que no estandarizáramos en gris, tuviéramos diferentes tonalidades. Y al momento de desarrollar un blanco, uno no va a querer un blanco verdoso y después un blanco azulado y después un blanco rojizo. Va a querer un estándar. Y a eso me refiero. A propósito, nosotros hemos diseñado este material para que sea gris. De esa forma se acopla a cualquier color. También tenemos el baja densidad, que es transparente, es natural. Es este de acá que ustedes ven. De por sí tiene un tono, ¿verdad? Sigue siendo transparente, pero va a tener un tono porque existe cierta degradación del material después de su vida útil en la intemperie, en el comercio afuera, ¿verdad? Y ha funcionado bastante bien. Tiene una similitud muy enfocada hacia el industrial. Esto quiere decir que se acopla muy bien para la aplicación de funda camiseta y se puede acoplar muy bien para el desarrollo de una línea. Hablando del banano, se va a acoplar muy bien hacia el desarrollo de cintas, de las cintas bananeras, donde no necesariamente tiene que utilizarse un virgen, que es más caro, sino podemos nosotros desarrollar una línea de la cinta bananera en la cual tenga 50 o 40% reciclado y no influya ni en la productividad ni en el desempeño del producto final. Y estas cintas vienen coloreadas de como 9 colores. Entonces, al ser transparente natural, ustedes van a tener la capacidad de tener el color que ustedes necesiten. Y el más importante que estamos desarrollando hoy en día es el F23.3. Dentro de la línea camiseta existen diferentes tipos de maquinaria y de productividad y depende mucho de su diámetro, ¿verdad? Si estamos hablando de diámetros de 40 pulgadas, de 60 pulgadas, nuestro MI33.3 tiene un buen desempeño. Hasta un 30% diría que tiene un buen desempeño sin alguna dificultad severa, ¿verdad? Pero ya cuando estamos hablando de 90 para justamente una producción de 4 pistas, ahí sí tenemos problemas, porque es un material, primero no es el 100% adecuado para la funda camiseta, aunque vemos que con diámetros más pequeños funciona bastante bien, pero cuando ya hablamos de burbuja de 90 pulgadas, estamos hablando de 2 metros. Entonces, al 2 metros es muy difícil controlarlo, es muy difícil estabilizarlo. Entonces, esta nueva línea va justamente especializada para ese tipo de procesos, para que pueda resistir este globo muy grande y que la bobina se pueda embobinar con la facilidad para poder hacer un sellado a 4 pistas. Entonces, esto de aquí recién lo estamos terminando de desarrollar dentro de esta semana y muy pronto lo vamos a sacar para que ustedes sepan y lo puedan probar y puedan constatar que la procesabilidad y la adhesión a ese 40-50% es ya una tarea mucho más sencilla. Y estos son los resultados. Hemos corrido más de 15 pruebas justamente con nuestro equipo técnico y yo también he liderado pues este desarrollo. Cada cliente quiere algo diferente, ¿verdad? Y peor aún, sus clientes buscan algo muy fijo, muy estándar. Entonces, hemos tenido que desarrollar varias fórmulas. Finalmente, las fórmulas que hemos desarrollado que ha tenido pues un gran desempeño y creemos que son las mejores, son las dos que ven aquí. Una que tiene un cuello de alta densidad. En esa burbuja tenemos una composición de 70% de alta densidad,
con 50% de virgen y 20% del MI 33.3 y 30% del baja transparente. ¿Por qué? El cliente buscaba blanco. Al buscar blanco tenemos que disminuir la tonalidad grisácea que da el alta densidad. Y por resultado tuvimos una película en la cual salió un blanco plateado, que lo denominamos el nuevo blanco. ¿Por qué el nuevo blanco? Porque el alta densidad en el mercado del postconsumo, el único suministro que hay es del banano. Si no, es muy difícil de obtenerlo. Entonces, tenemos que desarrollar algo con color, necesariamente. Y justamente lo que ustedes ven acá es ese blanco plateado, el que está afuera. No es este blanco, pero es un blanco que se asemeja, que va a tener una buena impresión, y el cliente, si es que quiere cuerpo y si es que quiere resistencias a la carga, tiene que buscar ese nuevo blanco. Ahora, otro desarrollo bastante interesante que hicimos fue un híbrido. ¿Por qué el híbrido? Porque queríamos sacar el blanco blanco, el blanco que se puede obtener por un virgen. Entonces, dentro de este híbrido mezclamos alta densidad virgen, obviamente, al 43%, 7% fue de masterbatch blanco, y el resto del 50% para cumplir la normativa fue de nuestro baja densidad de F21.6. ¿Por qué no un baja densidad con mayor fluidez? Mientras más ajustado esté hacia la resina carrier o el virgen, que es de la alta densidad, mejor va a ser su procesabilidad. Mientras más separado esté, peor va a ser su procesabilidad. Entonces, el cliente tenía problemas con la estabilidad del globo, porque utilizaban un baja densidad, el cual tenía Menindex 2.7. Al ser 2.7, la brecha entre el alta y el baja era demasiado amplia y no permitía estabilizar ese globo. Entonces lo mantenían mucho más abajo, y al mantenerlo también abajo, perdían la dirección máquina, perdían la resistencia. Entonces esa funda la cogían, le ponían una carga y se comenzaba a chorrear, porque no tenía dirección máquina. Tenía dirección transversal, pero no máquina. Entonces, ahí generamos este desarrollo con este baja densidad, que es más parecido a un industrial. Se acopló bastante bien, la estabilidad del globo se mantuvo, sacamos un poquito más de cuello. Es una película híbrida, entonces sacar un cuello de alta densidad es muy difícil, pero tuvimos un mejor desempeño en el color. Si ustedes ven, la segunda capa es el blanco blanco. Es el blanco que salió después de utilizar esta producción híbrida. De ahí, la transición hacia el blanco plata es justamente con alta densidad, el MI 33.3 al 20%. Y se nota ya por su tonalidad, ¿verdad? Pero tuvimos un buen desempeño, sacamos 2 pistas y pues en el sello fue casi natural llegar a la misma temperatura y al mismo proceso. Finalmente, dentro de los materiales está el metaloceno. El metaloceno, muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo saben. No estoy seguro si es que se entienda bien qué es un metaloceno, porque usualmente se lo da referencia para el sellado, que es parte de sus propiedades, pero lo más importante del metaloceno son sus propiedades mecánicas. Aquí el mercado ecuatoriano se ha acostumbrado a pedir ciertos espesores, ¿sí? Pero esa es la capacidad de cada empresa para lograr hacer un cambio. Peor ahora que justamente hay ese tema de la competencia, de los precios, de la oferta, de la demanda. Hay que buscar la necesidad de impulsar y de innovar. Entonces, el metaloceno pasó de ser un producto caro, estaba hablando de los 80, cuando recién salió el metaloceno, ahora los 2020, 40 años después, ya viene a ser casi un commodity, que está en los precios como un baja densidad uso general, hasta más abajo. Entonces, el metaloceno, lo más importante que tiene es que el impacto al dardo es de 7 a 10 veces superior a un lineal buteno convencional. Las temperaturas de sello son de 10 a 20 grados menor, sella más rápido. Cuando estamos hablando de empaques automáticos, metaloceno es una regla. Y las propiedades ópticas están entre un 5 a 7% de opacidad. Entonces, eso de ahí justamente va a permitir de que la apariencia
sea excedente, ¿sí? Y pues que el impacto al dardo pueda reducir los espesores de la película. Reducir un 25% será suficiente para que ustedes ya puedan ser mucho más competitivos y tengan mejores. Su uso oscila entre 5 a 30%. Dará propiedades de calidad y disminuirá los espesores, ¿verdad? Cumpliendo todos sus atributos. Tenemos nosotros desde el Flexus 9211. Muchos de ustedes ya lo conocen, muy nuevo, pero es uno de los que tienen el mejor desempeño en el mercado, por su opacidad y sus propiedades mecánicas. Bueno, aquí entramos un poco al tema de maquinaria, que pienso que es importante hoy. Va enfocado, sí, hacia un costero, porque pienso que con las nuevas atribuciones que van a haber hacia un mercado cambiante, que va a ir hacia materiales reciclados, uno tiene que tener muy presente que estos materiales, como les enseñé, inclusive con la tecnología, con los procedimientos, con el ISO, aún así tenemos cierta contaminación. Tenemos que tener presente de que nuestra maquinaria, nuestros filtros, tienen que ser los adecuados para procesar este tipo de materiales. No va a ser un virgen, va a ser un material reciclado, va a ser un material reciclado post-consumo. Entonces va a tener mayor probabilidad de que los filtros sean obstruidos. Un filtro obstruido va a dañar el flujo, va a dañar el material por la incidencia que tiene de estar adentro del tornillo, va a tener paras improductivas. Usualmente un filtro, cuando se tiene que hacer un cambio, uno manual tardará muchas horas, uno hidráulico, si es que ya cambias el doble paquete de mallas, igual durará un par de horas por lo menos, y los continuos es la mejor solución, pero un continuo obviamente requiere una inversión. Entonces hay que ver cuál es el beneficio versus la inversión. Si produzco 900 toneladas, pues el continuo es para mí. Si produzco 50 toneladas, pues aún puedo estar pensando en un hidráulico, pero eso va a determinar cuántas veces o qué tipo de material ustedes van a utilizar, que tienen que pensar en sus mallas. Entonces, existen dos tipos de filtros. El discontinuo, que es el plato rompedor con dos mallas, ¿verdad? Que se los cambia pues o manualmente, que necesitas apagar la máquina y poder hacer el cambio, o hidráulico, que puede aún la línea operativa, pero sí necesita un tiempo de para poder hacer el cambio, pero es mucho más rápido. Y el continuo son filtros en los cuales uno no para nunca, ¿verdad? Sino la malla es la que cambia. Ya sea el primero, que consta en una malla larga, es una mesh que sigue rodando por un rodillo y va cambiando y va limpiándose, o el segundo, que es un cambiador automático por pistones, ¿verdad? Con filtros rotatorios. Aquí están los tipos de filtro, ¿verdad? Tienen el manual, que justamente el operario es el que retira la malla, la limpia, pone el nuevo paquete y vuelve a cerrarlo. El hidráulico, que son dos mallas, la una entra, la otra sale, puede limpiarlo, ¿verdad? Pero va a haber un contraflujo, va a haber un tiempo de para. Los filtros continuos no se los ve muy bien, pero es justamente un rodillo, como rodillo que gira y la malla va constantemente cambiando de un lado a otro. Y el que es la malla de rotatoria que va girando y va girando en una malla grande y tiene ahí donde va el flujo y esta va cambiando poco a poco y se va limpiando. Y bueno, la coextrusión, que muchos de ustedes ya lo sabrán a qué significa y a qué es lo que voy, es que te permite la flexibilidad dentro del proceso. Ya en una coextrusión uno puede utilizar diferentes combinaciones, ABA, ABC, si es que estamos hablando tricapa, que sería lo más conveniente para esto de la nueva tendencia que va a haber. Entonces aquí primero no pierdes eficiencia, no pierdes propiedades mecánicas, porque uno permite con esa flexibilidad de poner una capa intermedia, un material reciclado. Esta capa intermedia también uno le puede dar el espesor que necesita, entonces puede estar pensando en poner el 50% del espesor en esa capa intermedia. Y las capas externas son las que hacen el desempeño y las propiedades mecánicas del producto.
o inclusive la tonalidad. Un buen ejemplo, no de utilizar material reciclado, pero un buen ejemplo de lo que se puede lograr es la leche tricapa. La leche tricapa es una capa externa blanca, una capa interna negra y una capa interna transparente. Justamente esta combinación permite de que pues, la transparente vaya a contacto con el alimento y tenga la sellabilidad suficiente para un empaque automático. La capa intermedia, que es el grueso, que es la que le da la propiedad mecánica, y la capa externa, que es delgada, igual que la interna, que le da la sellabilidad y le da la impresión y el brillo. Entonces, lo mismo entra en ese nuevo proceso. Hablar sobre una tricapa es ideal para tener menos complicaciones, para tener la flexibilidad de darle las combinaciones que uno necesita al producto y también para darle el espesor que uno necesita al producto. Entonces, uno lo que le permite es justamente jugar. Y pues las propiedades mecánicas, como yo pongo materiales de alto desempeño en las capas externas, me despreocupo que realmente la capa interna sea un material, no diría que degradado, muy degradado o basura, pero diría que puedes uno realmente dar buenas propiedades de esa película, haciendo que el material intermedio pues sea de una menor calidad que las capas externas. Con eso termino, Anabel. Quisiera entrar justamente a la etapa de preguntas. Está bien, tenemos unas pocas preguntas, no sé si se quieran animar a hacer algunas más, si es que no lo han hecho, pero empecemos, ¿no? Milton Zambrano pregunta, al usar un 40% de peletizado post-consumo, la película queda con un olor particular como a quemado. ¿Cómo quito ese olor o qué aditivo debe usarse? Hubo, me parece, hace unos 10 años, un desarrollo que se llamaba el deodorante, que absorbía los olores, pero no tuvo éxito porque los olores son diferentes dependiendo del uso, ¿verdad? Uno huele a pescado, otro huele a camarón, otro huele a basura, otro huele a quemado. Entonces no tuvo éxito porque absorbía ciertos volátiles y el resto de volátiles no. Entonces, no se puede realmente quitar un olor, se lo puede esconder capaz con aromas que uno le puede agregar de forma líquida a la extrusión, pero de todas formas no se va a eliminar el olor a reprocesado, a quemado. A eso me refiero, Milton. Aquí lo importante es que la tecnología de peletizado sea la adecuada, porque si viene con un olor a quemado, es que tuvo mucha incidencia en la extrusión y en sus mallas. Primero, el material, al ser peletizado, tiene que estar lo más limpio posible. Si uno va a trabajar con polietileno de baja densidad y ve que hay un pedazo de papel o hay una cinta adhesiva, eso tiene que ser removido antes de ser utilizado, porque esa malla, ese papel, primero se va a degradar y se va a degradar en el paquete de las mallas. Y eso no solo va a ser un tema de olor, porque ¿qué va a hacer? El papel topa, no va a pasar por los filtros y la presión en los filtros va a aumentar muchísimo, porque de ahí va a cambiar la tonalidad del producto, porque un papel quemado va a ser algo que va a dar una tonalidad. Entonces, si volvemos al ejemplo donde estábamos de los colores, de los peletizados, ese peletizado de otro, ese peletizado es porque tuvo una incidencia muy prolongada dentro del tornillo, que generó que se queme, que se degrade, y es muy probable que haya tenido cierta cantidad de contaminantes, cinta adhesiva, papeles. Papel no es un polímero, se va a quemar. Cinta adhesiva es casi su base es polipropileno, no se va a quemar, se va a quedar atorado en los filtros y no se va a terminar de salir. Ahí seguramente va a tener que cambiar de mallas, otra vez tiempo de incidencia en la máquina y finalmente va a salir el material degradado. Entonces necesita tener primero el producto limpio, segundo la tecnología que permita que el proceso sea lo más rápido posible. Así va a evitar que el material se degrade durante su proceso. Y eso va a evitar de que el olor sea excesivo. En general, el olor del peletizado va a tener cierto olor, pero lo que hay que evitar es que sea excesivo. De esa forma va a tener mejores resultados.
Solo para complementar un poco esa pregunta, ¿qué beneficios da nuestro recicle puntualmente en el olor comparado con otros reciclados o lo que has visto en campo? Primero es el proceso de clasificación. Nosotros tenemos 33 años de experiencia trabajando con resinas plásticas, entonces sabemos qué es lo que se compra, qué composición tiene y sabemos que son materiales diferentes. Eso de la cinta adhesiva, eso de ahí la gente pues no lo entiende. Nosotros sabemos que es polietileno y polipropileno. Entonces no mezclamos estos productos porque sabemos la incidencia que va a dar dentro del proceso. Y segundo, nuestra tecnología es justamente continua. Nuestro paquete de filtro tiene 2 pistones, que los 2 pistones trabajan continuamente. Cuando existe ya una saturación, que se lo mide a nivel de la presión que existe en esa zona, se activa automáticamente una autolimpieza que permite que se refresquen el paquete de mallas, limpiando el contenido que es sucio y así permitiendo que el flujo continúe. Pero nunca los 2 pistones trabajan al mismo tiempo. Un pistón comienza a trabajar, el otro pistón sigue limpiando. Entonces, eso permite que nunca haya una para, nunca haya un contraflujo. Más bien que siga operando la máquina, siga fluyendo el material. Y nuestro tiempo de incidencia es poquísimo tiempo. Nos trabajamos a altas velocidades y eso permite que no se degrade tanto el material. La siguiente pregunta es de Alba López. ¿Cuál sería el porcentaje entre materia prima virgen y reciclado para una buena mezcla? Siempre lo mejor es 60-40. 60 es del virgen, 40 es del material reciclado. ¿Por qué? Siempre tiene que haber un material que guíe, siempre. Entonces, siempre alguien tiene que estar en mayor cantidad. Y como lo vimos antes, la idea es que el virgen es el más estable, es el que realmente va a permitir que el proceso sea mucho más efectivo, sea más eficiente. Cambiar el material reciclado a 60% va a dar variabilidad. Entonces, hay que tomar, dependiendo obviamente del producto, pero si estamos hablando netamente en procesabilidad, siempre es mejor que el virgen vaya en una mayor proporción que el reciclado. Marlon Ventimilla, ¿existe riesgo de migración de plástico reciclado de la capa B a la capa A o la C? Es posible. Usualmente cada polímero tiene su barrera, ¿verdad? Pero los polietilenos siempre van a tener, no van a tener una barrera 100% eficiente, ya sea los vapores, ya sea el olor, ya sea otro tipo de contaminación, aceites, grasos. Siempre cada uno tiene su especialidad, pero si es que hablamos de una barrera total, no lo va a hacer. Inclusive los materiales de alta barrera, que es el EVOH o el nylon. Entonces, yo diría que los olores van a ser transmitidos. Obviamente va a depender del espesor de la capa, ¿ya? Si es que la capa intermedia es súper gruesa y la capa donde se va a utilizar reciclado es un poco más delgada, entonces va a haber menos probabilidad de migración, pero totalmente que se evite una migración va a ser muy difícil. No creo que sea lo mejor. Por eso este tipo de productos que se pueden hacer en una tricapa, yo no lo hacía en un enfoque hacia alimentos, yo lo hacía en un enfoque hacia productos diferentes, de acarreo, secundarios, cosas que no vayan realmente con contacto, porque además de que no tienen sus regulaciones hacia empaques de alimentos, no es lo más conveniente hacerlo de esa manera. Freddy Ángel, ¿qué tipo de contaminantes pueden estar presentes en el material reciclado? Primero, la degradación causa radicales libres. Los radicales libres ya tienen una probabilidad de que pueda causar malestar en el cuerpo, ¿verdad? Segundo, usualmente los materiales reciclados vienen con contaminantes grasos, vienen con contaminantes de suciedad, vienen con otro tipo de contaminante que si no tiene un proceso bueno de lavado y de limpieza, ese contaminante va a irse
en el peletizado. Finalmente va a ser aplicado en la aplicación que ustedes vayan a producir. De ahí también mucho de los flexibles viene con tinta. Diría 90%. Entonces, la tinta, a pesar de que ya hay tintas que vienen en base en agua, pero diría que aún sigue siendo la gran mayoría minerales. Y estos minerales o metales pesados, ¿verdad? Entonces, no se puede garantizar ahorita en un reciclado postconsumo llegar a algo como el PET. El PET, inclusive si viene con impresión, uno puede llegar a las altas temperaturas de proceso que permite que quede 100% libre de bacterias o otro tipo de contaminantes. Mientras que el polietileno o polipropileno no puede llegar a esas temperaturas tan altas porque se degrada. Entonces, por el momento, la contaminación va a depender de la limpieza del material y va a depender si es que tiene tinta o no tiene tinta. Bajo esta misma pregunta, ¿qué análisis realizamos nosotros en Recicle para poder identificar estos residuos? Ya, nosotros estuvimos el anterior año con el grupo Veritas haciendo un desarrollo para un test de migración global, pero con ellos nos enteramos que no hay cómo hacer un test de migración global del peletizado, sino el test de migración global se lo realiza del producto final. ¿Por qué? Porque va a depender de los espesores, va a depender del contenido, va a depender si es que está en la capa intermedia o la capa externa. Entonces, nosotros no podemos determinar con nuestro peletizado si es que la migración global va a ser igual o menor que dentro del producto final. Pero existen test de migración global. El grupo Veritas lo ofrece y creo que es económico, creo que cuesta como $75. Entonces, es asequible y si es que ustedes pues lo desean, podemos pasar el contacto para que dentro de sus productos, utilizando el Recicle, puedan ustedes tener este test de migración global que les va a dar una idea de cómo sale su producto, ¿no? ¿Cuál es la propiedad mecánica que más se ve afectada en un material reciclado? Milton Zambrano. Dependiendo. Si es polietileno, lo que les había indicado es que va a reducir primero se va a ovillar o se va a crear entrelaces entre moléculas. Eso va a crear que el material sea mucho más duro, ¿sí? Entonces la primera propiedad de control es el índice de fluidez que va a bajar, su densidad va a aumentar, va a ser mucho más denso, más difícil de extruir y va a perder también su opacidad. Ahora, dependiendo del artículo, si es que se va a inyectar, va a ser un material más tenaz, pero va a perder su resistencia al impacto, porque ya tiene ovillos, va a ser menos resistente a que a un golpe vaya a haber una buena distribución de la fuerza de golpe alrededor de la pieza. Si hablamos de polietilenos de baja densidad, son un poco más nobles, pero va a perder su elongación dependiendo del nivel de veces que se haya reciclado y va a perder su tonalidad, se va a hacer más de color ámbar, va a ser más oscuro y va a ser mucho más duro, obviamente. Pero este se lo puede reciclar más veces que una alta densidad. Y finalmente en polipropilenos, los polipropilenos van a volverse mucho más fluidos. Si es que estamos hablando para grados de película, comienza con un fluidez del 7 al 9. Después de ser reciclado va a ser entre 10 al 12, que ya tuvimos una experiencia con ese tipo de material. Y puede terminar en 30, 40. Ya el 30 al 40 uno no lo puede utilizar para película porque se chorrea. Entonces aumenta su fluidez, que puede ser bueno y malo dependiendo de la aplicación. Si se va a inyectar, capaz sea bueno, dependiendo del artículo también. Pero sus propiedades de impacto y módulo de flexión van a verse afectadas. Va a ser mucho más blando, que no lo veo bueno para una pieza inyectada. No es igual blando a flexible, ojo, y va a perder su impacto, que el impacto es muy importante en piezas inyectadas.
Ya, con lo que tiene que ver con carbonatos, primera pregunta de Miguel Gavino, ellos hacen espesores muy delgados del 0.006. Quieren saber qué carbonato recomendarían para no perder el brillo y tener mayor estirabilidad. Y bajo eso mismo, Mauricio Sánchez pregunta sobre el carbonato para altas densidad, el porcentaje con el uso del reciclado. Si es que usan 50% reciclado, ¿cuál sería el porcentaje de carbonato? Ya. Bueno, primero la primera pregunta, ¿verdad? Al ser mineral, va a afectar definitivamente el brillo del producto final. Entonces, si uno añade carbonato, tenga en cuenta de que va a ser más opaco. Ahora, si es que si las partículas son mucho más gruesas, va a afectar, la incidencia va a ser mucho mayor. Si es que las partículas son más delgadas, va a permitir de que haya una buena distribución y eso va a hacer que tenga algo de brillo. Pero como concepto básico, un mineral no tiene brillo. Entonces, eso va a ser una parte de que se va a perder. Ahora, lo mejor siempre es ir por las moléculas más pequeñas, no solo por el brillo, sino también por la resistencia mecánica. Si hay una mejor distribución en la película, peor en espesores más delgados, entonces se va a distribuir bastante bien. Cada molécula de mineral va a ocupar su espacio dentro de la película y esto va a hacer que no haya aglomeraciones. Al estirarse, va a haber una buena distribución y va a lograr estirarse con mayor facilidad a un menor rango de estiramiento. Si es que las moléculas se quedan en ciertos puntos y son más gruesas, es más probable de que al momento de estirar haya una ruptura. La segunda pregunta, ¿me repites? Sí, es, bueno, para complementar un poco sobre la pregunta anterior, entonces sería un nanocal el que recomiendas. Correcto. Es Ya, una molécula menor a un micrón. Entonces va a tener una muy buena distribución y va a ganar mucho en el tema de elongación. No necesariamente en el brillo, va a tener algo mejor en la presentación, pero siendo mineral es muy difícil que se mantenga un brillo. ok, Mauricio Sánchez preguntaba entonces sobre carbonatos. ¿Se recomienda, cuál carbonato se recomienda para las fundas de alta densidad? ¿Hasta qué porcentaje si es que yo estoy usando 50% reciclado post consumo? Ya, esta pregunta está interesante porque creo que es un buen punto para un desarrollo. El carbonato, al ser un material más denso, estamos hablando de densidades de 1.20, el polietileno más denso es el de alta densidad de 0.94 a 0.96, depende si es homo o copolímero, pero al ser un material más denso le va a dar mejor estabilidad al globo. Cuando estamos hablando de productos reciclados post consumo, que no, o sea, si llegamos a un estándar en su proceso dentro de un rango, mejor. Lo que nosotros estamos haciendo es justo dando ese rango para que haya menos variabilidad. Pero si es que hay un reciclado común en el mercado, va a ser variable. O por lo menos es que no te dan una garantía de que va a estar dentro de un rango, va a ser variable. Entonces, esa variabilidad se la puede ayudar con el carbonato porque le va a ayudar a ganar más peso, le va a ayudar a que sea más estable, a que tenga mejor resistencia al fundido. Entonces no va a tener este problema de que el globo baile, que se estabilice o no. Obviamente la dosificación tiene que ser la adecuada, porque si pone mucho carbonato, al final la película le va a pesar más. Entonces hay que ver el costo-beneficio del uso también del carbonato. Yo diría que uno puede utilizar un 10% dentro de la formulación. Ojo, que esto viene a ser parte del 50% del virgen. No entra dentro del 50% del postconsumo, porque el postconsumo tiene que ir al 50%. Hay que tomar en cuenta algo. Si es que se sacrifica un 10% del virgen, eso quiere decir que hay menos producto también que dirija la orquesta, que es del virgen, que es el más estable, ¿verdad? Entonces, hay que tener un rango en el cual funcione bien. Yo diría máximo un 10% y hay que jugar de ahí para abajo. Eso también va a ayudar a disminuir los costos de pigmento. Si estamos hablando de que quiero sacar un blanco, ya el mineral de por sí es blanco.
Entonces va a ayudar a dar cierta base para que de ahí entre el pigmento blanco a reforzar. Entonces se puede economizar en el pigmento blanco. Pero hay que encontrar esa media en la cual no sacrifique el producto que uno está poniendo, que es el estable, que es el virgen. Uno ponga algo de carbonato para ayudar al reciclado a estabilizar mejor y también algo de pigmento para darle la tonalidad que uno necesita. Listo. Giovanni Cañizares, ¿cómo ustedes garantizan en el proceso y en el producto final un Melindex o un color uniforme? Desde el primer saco hasta el último. Ya, un color uniforme no es posible porque hay variabilidad de colores al momento de hacer un reciclado postconsumo. Lo que nosotros hacemos, aquí se puede ver con el MI 333, donde estoy señalando con el puntero, es que nosotros tenemos un rango que nos permite estar estables dentro de ese rango. Tenemos un mínimo, un máximo y un estándar. Nosotros nos movemos dentro de ese rango para que la variabilidad sea lo menos posible. Pero hablando de los reciclados, uno encuentra todos colores y sabores diferentes. Entonces uno tiene que actuar dentro de este rango para que por lo menos internamente en la producción de ustedes puedan saber, ok, si es que me llega el rango al máximo, tengo que poner 1% más de Masterwash para lograr el color que yo quiero. O si me llega en el rango mínimo, ok, tengo que retirar ese 1% o algo adicional para llegar al color que yo quiero. Pero por lo menos tienen una base con la cual ustedes tienen una referencia para su producto. Por eso justamente fue hecho el webinar y fueron las 15 pruebas destinadas con ese objetivo de estandarizar un proceso. Porque hoy en día estandarizar un proceso es un problema. Y hablando de postconsumo, es poner dentro de la receta una variable y peor aún al 50%. No hay nadie que guíe la orquesta. Entonces ahí entra un proceso mucho más complejo del desarrollo del producto. Pero como digo, hemos desarrollado 15 pruebas con éxito, hemos tenido buenos resultados y obviamente va a ser un mercado que va a ir creciendo en el tiempo. Ya está implementado, ya tiene un impuesto, pero aún los clientes finales están teniendo este proceso de adaptación. Próximamente va a ser una tendencia que hay que cumplir. Entonces estamos haciendo el trabajo de lograr que ustedes, ese producto, pueda seguir la misma procesabilidad que un virgen. Esa es justamente la idea. Pero llegar a un producto muy fijo es difícil. Ahora, con el índice de fluidez, nosotros utilizamos un material para cada producto, no lo mezclamos. Ahora, sí ponemos aditivos, pero es un porcentaje, porque sabemos que el producto viene degradado, sabemos que el producto vino de un proceso, sabemos que el producto vino de esta aplicación y esta aplicación tiene tal incidencia. Entonces decimos, ok, si es que queremos hacer el desarrollo de este producto para la línea de extrusión de película, ¿qué necesita el cliente? Y ahí nos ayuda mucho el conocimiento que tenemos de todos los años de NUTE, que son 33 años. Sabemos que la funda camiseta, el rasgado es importante, que tiene que tener el cuello para ganar la resistencia en dirección máquina y tiene que tener la relación soplado igual adecuada para que no se rasgue. Y ahí también los productos entran a formar parte de ese grupo de propiedades adicionales que les da para que cumpla el proceso. O si es una funda tipo acarreo de baja densidad, color. Por eso estamos sacando la línea transparente, para justamente cumplir con ese objetivo. O si no, elongación, procesabilidad, resistencias, impresión, que es súper importante. Entonces, ahí es el enfoque dependiendo de cada tipo de producto. Nosotros ponemos plastómeros, ponemos elastómeros, ponemos antioxidantes, ponemos ayuda de proceso. Dependiendo del tipo de proceso, dependiendo del tipo de material, lo aditivamos para que cumpla el proceso. Y ahí hemos logrado estandarizar el índice de fluidez. Un ejemplo, el MI 333 tiene una fluidez entre 2 y 3. No es fija, pero dentro de ese rango logra manejarse establemente. Entonces podemos determinar, ok, 2 y 3 te va a funcionar para estas aplicaciones.
aquí tanto porcentaje, para que no te afecte, porque sabemos que te va a afectar así. Entonces vamos acompañando justamente, asesorando justamente para que en la primera prueba se tenga el mejor desempeño del producto. Ok, nosotros entregamos fichas técnicas por lote, ¿no? Ficha técnica es una sola, entregamos certificados de calidad por lote. Ok, sí, tienes razón. Y última pregunta, Milton Zambrano, usando peletizado postconsumo en una película coextruida en la capa media al 60% de distribución de la capa, ¿qué resina puedo usar en las otras capas para tener excelente resistencia de impacto o qué distribución me recomendarían para mantener mi elongación e impacto? Ya, si estamos hablando de un 60%, debería ser una combinación ABA y capaz sea 1-3-1, más o menos. Así logra que tenga aproximadamente un 60%. Dependiendo del tipo de película, ¿verdad? Pero en la capa intermedia, si estamos hablando de baja densidad, claro, tenemos de baja densidad transparente, ¿verdad? Que se acopla igual a la tonalidad que uno quiera, pero si es que busca propiedades mecánicas, también necesitaríamos saber qué busca, porque hay diferentes tipos de productos. Una es la leche, que uno busca primero que tenga un sellado súper fuerte, porque pasa por una llenadora automática. Entonces, tiene que tener una velocidad muy rápida y además de eso, el manejo de la leche es casi que precario, casi que lanzan la funda de la leche de un piso a otro y no se tiene que reventar. Entonces, ahí es muy necesario poner algo de industrial para ganar esa resistencia y que no explote la funda y también tener una carga importante de metalocenos en la capa externa y en la capa interna, porque esas son las dos que sellan. La capa interna, si es que podemos buscar un reciclado más asemejado al industrial, perfecto. Con eso va a tener las calidades de producto que uno necesita para hacer una funda de leche. Si es una funda, capaz de un empaque secundario, que capaz está un poco sobredimensionado, una coextrusora de 3 capas, a menos que dentro de esta década haya una regulación, igual, un empaque secundario puede ser un acarreo de botellas que no necesita realmente una resistencia, sino que haga una procesabilidad y que sea transparente, porque aún así uno quiere mostrar su producto. Entonces, en ese caso, la capa intermedia tiene que ser un polietileno lo más parecido a un uso general, fluidez 2, 2.7, y las capas externas igual, no hay mucha ciencia. Capaz la carga de lineal sea mucho mayor porque realmente no tiene ninguna carga que tenga que soportar más que el transporte de un lado al otro, porque son botellas vacías. Capaz un poquito yendo más a un tema técnico, hablar sobre una película de termoencogible, ahí sí ya estamos entrando en algo más interesante del desarrollo. El termoencogible es lo más apropiado es que las ramificaciones del producto sean lo más amplias posible, porque al momento de ser extruido, uno le da la relación soplado y después de pasar por calor tiene que contraerse y además tiene que tener buenas resistencias mecánicas. Entonces, baja densidad industrial es preciso para tener un buen termoencogible. Si uno está buscando reciclado, ok, busquemos un baja industrial termoencogible. Debería estar entre un índice de fluidez 0.5 a 1 en ese rango, ¿verdad? Para que justamente sea un material tenaz, que sea duro, que sea compacto. Y ahí capaz en las capas externas, como puede ser una impresión que se le quiera dar, que estilo un Coca-Cola, ahí buscar capaz algo de metalocenos, porque también se sella la parte del fondo antes de meter dentro del horno, y ahí se tiene también un buen brillo y una buena impresión, con algo capaz de uso general. Algo importante es meter también dentro de la capa intermedia, además del reciclado industrial, reciclado de alta densidad, porque la alta densidad le va a dar la fuerza de compactación. Y en las capas internas puede ir lineales con un poco también de industrial para que se contraiga y se adhiera al producto.
Entonces, creo que esa composición sería un poco más interesante si hablamos de una coextrusión y un poco más interesante si hablamos de materiales reciclados en un producto de alto desempeño. A lo que iba es que justamente los reciclados no tienen esa connotación de ir a un producto de alto desempeño, pero hablando de este tipo de película, creo que es algo interesante que se podría hacer. ¿Estás como eso? Sí, perdón. A ver, tenemos una pregunta de Jorge Franco. El reciclado recomendable para fundas, que es de la F233, más o menos, ¿cuál sería el costo referencial? Nosotros tenemos una base de un precio de lista, ¿verdad? El precio de lista es 0,90. Ahora, tenemos, dependiendo del tipo de negociación, tenemos negociaciones por volumen, que tienen un descuento hasta un 5%. Tenemos negociaciones por la presentación del producto. Tenemos sacos de 25 kilos y tenemos Big Bag de 800 kilos. Obviamente el Big Bag ocupa menos cantidad de sacos, entonces tiene un costo preferencial. Y también tenemos descuentos por tipo de negociación. Lo que hay es venta local o una venta spot y una venta trimestral. La venta trimestral porque nos permite planificar, nos permite conseguir una materia prima adecuada, nos permite hacer un desarrollo. En eso tenemos más interés. Y obviamente creo que ustedes tienen más interés en eso, porque si están pensando en estandarizar un proceso, lo más indicado es que tengan un producto lo más estable posible. De esa forma, ustedes van a tener un producto en el cual puedan confiar, que tengan menos dolores de cabeza en la producción y obviamente al final del ejercicio tengan menos reclamos, tengan mayor rentabilidad. Bueno, tenemos una última pregunta ya, es la última. Danilo Estrada dice, ¿es necesario retirar a la mezcla con reciclado un desecante o me garantiza de que no o algo que garantice que nunca tendremos problemas de pescado, de ojos de pescado con materiales húmedos? Ya, eso depende mucho otra vez del clasificado, ya. Usualmente los materiales post consumo vienen de un proceso de lavado. Si no se lava, va a haber olor, va a haber contaminantes orgánicos y esos contaminantes orgánicos van a crear volátiles que va a ser trasladado a contenido de humedad, ¿verdad? Entonces, tiene que ser bien secado para que el contenido de humedad sea cero, o sea, casi cero. Usualmente nosotros en las propiedades del producto, en la ficha técnica, en el certificado de calidad, hacemos un análisis de humedad que siempre está en cero. Nuestro rango máximo de humedad es 0.05. O sea, ni siquiera llegamos a la mitad de 1, es mucho menos de 1. Entonces, eso nos permite garantizar que nuestro producto no necesita desecante. ¿Ya? Ahora, el desecante se lo utiliza cuando justamente en el proceso del peletizado se metió material húmedo, 1. Se metió material con tinta, 2. Viene contaminantes orgánicos, 3. Entonces, y segundo es la tecnología, ¿verdad? Porque hay peletizadoras que se le alimenta directamente al tornillo, 1, que ahí no puedes realmente, si es que va un material húmedo, no va a quitarse. Inclusive si es que hay un proceso de cascada hacia otro tornillo después del primero, ahí se va a desgasificar, pero no va a ser tan eficiente. Y hay otro tipo de tecnología, que hay un precondicionador, que ese precondicionador va a hacer el trabajo de secar el material antes de alimentar al tornillo. Entonces, nosotros sí podemos garantizar que el producto va a ir sin humedad y sí podemos garantizar de que no se tiene que utilizar desecante. La idea justamente es que nuestra maquinaria, primero el proceso de selección es súper exigente, segundo nuestra maquinaria tiene el proceso de precondicionamiento. Después del paquete de mallas, que es súper importante, después del paquete de mallas viene nuestro proceso de desgasificado. ¿Por qué es importante? Porque si estuviera antes, las mallas son las que retienen también materiales orgánicos. Entonces, si estuviera antes de las mallas, el producto sigue yendo con cierto contenido orgánico, con cierta humedad. Entonces, mientras tengamos las mallas después,
tengamos el desgasificador después de las mallas, eso nos permite tener un buen retiro de volátiles de nuestro producto. Finalmente, pues también la peletizada es importante. Si la peletizada fuera tipo espagueti, tiene un acarreo de humedad, ¿verdad? El de nosotros no. El de nosotros es dentro del cabezal, es sumergido en agua. Entonces nunca va a haber contenido de agua dentro del pellet. Y finalmente lo secamos con una centrífuga. No lo secamos por el aire, no lo secamos con una centrífuga. Entonces, clasificar, tecnología, son básicos para tener el producto que garantice que no venga con humedad. Ya, y para terminar, Paul Lazo nos pregunta ¿cuál es tu material de alta densidad con el índice de fluidez que tenga mayor índice de fluidez? ¿Y qué valor tiene? Nuestro material de polietileno de alta densidad es el MI 333. Ese es el que tiene un índice de fluidez promedio de 2.5. Tiene un rango de colores de gris claro y un poco gris oscuro. Es el que, aquí lo ve Paul, es este de aquí, ¿verdad? Este de aquí tiene igual el rango de 0.90 y entra dentro del proceso de descuento según el tonelaje, la presentación y el tipo de negociación. Perfecto. Bueno, yo creo que ha sido una buena exposición con participación un poco detallada y larga, que está bien, ¿no? Juan Carlos, para terminar. Sí, lo que hay que tener presente es que entramos dentro de esta nueva década, ¿verdad? Las regulaciones van a ser muy exigentes, principalmente para plásticos de un solo uso, con posibles prohibiciones, regulaciones, impuestos. Hay que tomar medidas las cuales sean oportunas antes de, porque ustedes ya conocen cómo es a nivel político y gubernamental. Entonces, hay que tomar una iniciativa, comenzar a hacer un cambio. No se preocupen del producto, eso nos preocupamos nosotros. Tenemos un equipo técnico, ¿verdad? Para poder darle ahí el respaldo. Hola, mija. Hola, mi amor. Mija, ¿cómo le ha ido? Bien. Disculpen. Bueno, entonces les animo a generar el cambio interno de nosotros privado, ¿verdad? Antes de que resulte en alguna regulación y confíen, más bien enfóquense en el proceso. Nosotros nos enfocamos que el producto sea el adecuado para que ustedes puedan tener los menores dolores de cabeza posible en este nuevo desarrollo, en esta nueva iniciativa que está habiendo hacia los plásticos de postconsumo. Gracias, Juana. Ahí hay un mensaje de excelente exposición, buen dominio del tema. Muchas gracias por los conocimientos, gracias a los participantes y esperamos recibirlos en un próximo webinar. Tenemos a nuestra fuerza de ventas y nuestra fuerza técnica para hacer las pruebas de tanto del reciclado como de los nanocales, como de los metalocenos. Pero sí, tomemos la oportunidad de que no sea algo emergente, sino algo que realmente vayamos haciendo el cambio con tiempo, ¿no? Muchísimas gracias y espero que todos estén bien. Mucho cuidado. Muchas gracias a todos. Un placer. Hasta luego.